Bien, ustedes saben que cuando me piden la grabación, yo se las mando. Lo que no hace ISARP es mandarlo a los que no vienen Ah, nunca. claro. Digamos, no es para hacerlo como completamente asincrónico, pero si en las sesiones algunos no pueden venir o no pueden estar en la totalidad, porque a veces pasa Mm. que hay algún turno, lo que sea, y uno engancha un ratito pero no el otro. Es decir, a este grupito que está inscripto le damos todos los recursos, pero no es un curso para hacerlo como a distancia, porque no pierde como su esencia. Bueno, hola Lucas, ya estamos, Laura. Bueno, somos un montón. ¿Vamos Mm. arrancando despacito? ¿Les parece? Así Sí. aprovechamos el tiempo de todos. Bueno, al inicio pregunté los que estaban presentes unos minutitos antes si habían recibido bien el mail de ISARP. Me dijeron que sí. Levante la mano el que no, me manda un mail, Andy, yo no lo recibí, no lo pude leer o no pude abrir tal o cual archivo. ¿Sí? Es un mail que a través de ISARP le llega de follow-up de cada sesión. ¿Tá? Por aparte, el que necesita me pide la grabación. Entonces yo le mando la grabación. Son Sí. como dos mails Eh, distintos. Genial, eso te iba a pedir, André, porque habían unos aspectos que estaban espectacular, que por ahí por Mm. estar prestando atención y por ahí me quedaron algunas cosas incompletas. Entonces yo por ahí decía, o la posibilidad de los slides en PDF o la grabación para poner bien en detalle algunas cuestiones que me parecieron súper interesantes y bueno, si existía esa posibilidad. Totalmente, Gracias. totalmente. Me mandan un mailcito al Gmail que les dejé y yo allí les mando la grabación sin ningún problema. Y después, a ver si puedo mostrarles. Si bien estaba en el mail, yo ahora les voy a poner un par de links del follow-up que me parecen interesantes. O sea, que no se los pueden perder esos. Eh, para llegar a las slides van a tener que entrar al Drive, ¿ok? Y el Drive tiene este link. Ahora, Ah, muy ahí vamos. Cuando ustedes leen el... Este es el Drive de nuestro curso. Y ahí yo voy a ir incorporando la información semana a semana. Quieren probar si lo abren bien y cualquier cosa me avisan por el chat, el que no pueda, y lo vamos resolviendo. Entonces, cuando uno ingresa a ese Drive, va a ver primero buenísimo, un documento que dice recapitulación sesión uno y ahí algunas ideas para seguir pensando en la sesión uno. Después vendrá la 2, la 3 y la 4. bien. Cuando entran a presentaciones, ahí van a encontrar las slides en Sí, PDF, ¿sí? Y cuando genial. entran a bibliografía, por ahora esa listita es hasta ahora. En cada sesión yo les voy a ir poniendo un poquito más, ¿sí? La que vamos a usar todo el tiempo es el documento que dice Plan de Integración de IA. A ese Google Docs vamos a volver y volver en cada sesión, ¿sí? Porque ahí es donde están los templates que yo hago referencia cuando decimos, bueno, para la próxima semana, como dije en la anterior, hice una copia por las dudas. Vamos a pensar en el modelo simple, que es el primero de los tres que está mencionado, ¿sí? Y bueno, así es como vamos a recuperar ese documento en cada una de las clases. Este, es importante eso. ¿Lo tienen a ese documento todos en órbita? Sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Y el que no me escribe, como decimos siempre. Ok, a ver, antes de empezar también, preguntarle si alguien tiene alguna duda, que lo hice con los que estaban conectados primero, pero si alguien más necesita o si le pasó algo esta semana que quiere compartir con el grupo antes de empezar.
un poco las sensaciones, ¿no? De la IA en esta semana que pasó. A ver, ¿quién me vota acá? Bueno, todos, sean buenos. ¿Qué sentís hoy con la IA en la escuela? Dice. ¿Sentís una especie de AI overload? Y si sentís ese overload, ¿lo atribuirías más a qué? ¿A tener una inundación permanente de herramientas y papers todos los días? ¿A que sentís falta de compromiso de quienes toman decisiones en tu escuela? Elijan uno, el mejor. O que los estudiantes la sobreutilizan, la usan mal. Eso es lo que me aflige en este momento. A ver quién gana. Bien. Un poco y un poco, pero overwhelming por goleada, estudiantes la sobreutilizan por ahora. Bien, bien. Está ahí, ¿no? El tema, un poco lo que decíamos la vez pasada. ¿Quién puede decir que no se utiliza la IA hoy? Nadie. O sea, ya es como a tomar el toro por las astas, digamos, ¿no? Ya pasó la faceta de la como elucubración filosófica de si corresponde o no corresponde, si está bien, si la vamos a poder contener, si vamos a dejar pasar un poco el tiempo para ver qué hacen los demás primero. Es como que ya, bien. Bueno, no sé si votaron todos, pero tengo una suficiente para darme cuenta que el problema está ahí. Buenísimo. Entonces hoy, ¿cómo vamos a enlazar con lo que estuvimos, digamos, trabajando la semana pasada? ¿Se acuerdan que principalmente habíamos hablado la semana pasada del rol del líder y de cómo el liderazgo iba a cumplir una función fundamental cuando habláramos de un planeamiento estratégico, que no podíamos zambullirnos en este momento de la IA como si fuera un problema tecnológico. Es un problema ya estratégico y sistémico, diría yo, dentro del colegio y en general de cualquier organización. De nuestro roadmap, entonces estamos hoy en la segunda semana. Este 21 de abril vamos a hablar particularmente de la agilidad como mindset. La agilidad es un marco conceptual y práctico para poder trabajar la innovación, los proyectos de innovación. Y tienen absoluta relación con lo que se llama la motivación intrínseca para el cambio y el Management 3.0, que es una herramienta de management que ya trabaja específicamente con drivers internos más que con otro tipo, digamos, de herramientas más tradicionales, como todavía quizás se puedan ver en algunas organizaciones. Y seguimos, como puse en la punteada de abajo, nuestro desarrollo del proyecto de innovación. Así que todo lo que veamos hoy seguramente va a volver a nutrir aquello que escribieron o pensaron o garabatearon de la semana pasada. ¿Sí? Entonces, agenda para hoy. A full agilidad, tanto cultura ágil como la cultura del líder ágil y motivación para el cambio. Allá hablamos. Entonces, vamos a la recapitulación, ya la hicimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de agilidad? Vamos a definirlo, vamos a poner cuáles son los contextos para usar este marco, porque no es no es una herramienta para todo, digamos, es una herramienta para determinado tipo de problemáticas, por eso la vinculo con el cambio, con la transformación con IA. Vamos a empezar a internalizar algunos valores, principios y comportamientos que son propios de un modelo de agilidad y vamos a ver cómo impacta esto en la motivación para el cambio. Entonces, si nosotros pensamos hoy en la herramienta de IA que más está entrando en la escuela, ¿les parece que podemos decir que la IA generativa en todos sus formatos es la que hoy más está como, ¿no?, metiéndose en el colegio? Porque después hay otros tipos de IA. Algunos más embebidos, el que está de repente más vinculado en herramientas adaptativas, pero la generativa es la que se cuela por todas partes y la que es más disruptiva. Entonces,
no tendríamos, en dónde no tendríamos que caer? Es un poco lo que yo tomo de este libro Organizaciones Biónicas de Ezequiel Kahn y Facundo Cinelli. Digamos, si nosotros decimos, bueno, vamos a adoptar la IA porque puede mejorar la eficiencia reduciendo costos. No sé si es suficiente en el contexto educativo eso, si es lo que necesitamos. Si lo miramos desde el punto de vista, por ahí para otra organización está fenómeno, pero yo lo estoy pensando dentro de las escuelas. Entonces, bueno, no, en realidad vamos a anclar el proyecto de innovación con IA en los datos. Vamos a entrenar la IA con datos y bueno, y eso va a ser como nuestro output permanente y nuestra visión de fondo. Y tampoco, digamos, quizás para algunas organizaciones sí sea de altísimo impacto económico y de funcionamiento, hacer una muy buena utilización, digamos, de la analítica de datos. No sé si es el kit de la cuestión cuando hablamos del aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que define de fondo, qué es lo que sostiene la IA generativa? Bueno, son los modelos de lenguaje, los famosos LLM, ¿no? Y desde allí es donde yo los invito a explorar un poco el alcance que pueda tener para los procesos de pensamiento, para los procesos de creación, también en los organizativos, pero fundamentalmente cuando hablamos en la escuela, hablamos de acompañar los procesos de aprendizaje. Y parte de lo que estuvieron trabajando, digamos, es entre la semana pasada y esta, o elucubrando, es, bueno, ¿dónde está el potencial? ¿Cómo el líder en este momento tiene que estar pensando, tratando de identificar cuáles son los casos de uso que va a impactar en una diferencia importante dentro de mi organización? En eso se deben haber quedado dando vueltas. Y por eso la slide anterior, no equivocarnos en un uso herramental, porque va a ser muy chiquitito y además la herramienta pasado mañana va a haber cambiado y va a ser otra. Entonces, sí va a haber mucho impacto en términos de, digamos, la utilización de un escritorio digital hoy en todos nosotros, pero eso va a estar dado solo, digamos. El avance propio de la IA va a ser de una rapidez, una velocidad tan grande que va a estar en permanente cambio. Vayamos a buscar el potencial en algo que realmente tenga impacto, en algo que además sea crucial para los alumnos, para el equipo de dirección, para los equipos de conducción, ¿sí? Es esa oportunidad de mejora que vamos a querer tomar para luego pasar al paso 2, que va a ser preparar a nuestro equipo, preparar a la gente, ¿sí? Y finalmente poder innovar, porque toda la innovación no va a poder pasar por una o dos personas, va a tener que necesariamente transitar por muchos dentro de la organización. Y luego va a venir, por consecuencia, implicancias dentro del contexto de las políticas, las normas internas, las políticas de uso, los protocolos, ¿sí? Entonces, dado que toda innovación per se tiene un riesgo implícito, porque es innovación porque no está estabilizado como tecnología o como proceso, por tanto nadie ha pasado por allí antes, y eso es un riesgo en sí mismo. Este camino de ir trabajándolo desde el potencial nos hace pararnos desde un lugar con propósito. ¿Se acuerdan que hablamos un montón del propósito? Y eso es lo que contagia y lo que hace que la gente se mueva, ¿no? Y en función también de ese potencial y ese propósito que uno quiere alcanzar, es que va a construir las políticas, porque si no después vamos a correr el riesgo de pasarnos de lado y en realidad que las políticas sean una larga lista de lo que no hay que hacer, que tampoco es una política viable si uno está pensando en términos de innovación, porque si hay una larga lista de nos, el mensaje subyacente es, pues no lo usemos, miren toda la norma que tengo detrás, ¿sí? Bueno, este libro tiene ejemplos muy interesantes de diferentes sectores y como verán, la IA está atravesando absolutamente a todos. Entonces es trasladable perfectamente al entorno de la escuela.
Si tuviera que cerrar, digamos, o no cerrar, pero como traccionar desde la sesión anterior para traerme la de hoy, me quedaría como esta idea, ¿no? El nivel de conciencia en términos de liderazgo consciente, como lo definimos la semana pasada, a través del cual los líderes tienden a ver el mundo, va a determinar el nivel al cual va a operar la organización a su alrededor. Entonces, a medida que el liderazgo vaya creciendo en su maduración y desarrollo y vaya permitiendo esos espacios de innovación, bueno, va a ir subiendo de a poquito el nivel en el cual va a operar la organización en términos de innovación, creatividad y adaptación al cambio. Hacia ahí vamos. Entonces, si lo tengo que decir de otra manera, una organización no va a poder operar más allá del nivel de desarrollo de sus líderes. ¿Sí? Lo deben haber visto 1000 veces esto alrededor de ustedes, quizás nunca se lo pusieron a pensar en esta síntesis, pero es que es así, porque si no, los impulsos de innovación quedan como anécdotas o quedan como rebeldías internas, pero realmente no hay una transformación, no hay algo que se asiente y que vaya perdurando y que vaya cíclicamente enriqueciéndose, ¿no? ¿Y por qué vamos a hablar de agilidad? ¿Alguien conoce este entorno Bani? Antes se le decía buca. En la pirámide en negro están, bueno, en castellano, y en la pirámide naranja están en inglés. Es lo mismo, lo que pasa que Bani responde a la sigla en inglés, ¿no? Brittle, anxious, non-linear and incomprehensible. Antes se decía buca, era una sigla que correspondía a la B corta por volátil, ¿sí? La I, bueno, incierto, pero en inglés es uncertain, por eso es la U de buca. Complejo, pega igual en inglés y en castellano, y ambiguo también, ¿sí? Pero se dejó de usar un poco. Muy bien, Lau, excelente. Se dejó de usar un poco el buca y ahora pasamos al brittle, que es un poquito más crisposo, ¿no? Brittle es frágil, una realidad frágil que va cambiando, que se rompe, que no tiene estabilidad, ¿sí? Ansioso, hasta hay libros ahora, ¿no? The Anxious Generation, si no lo leyeron, léanlo, porque es una maravilla, es muy fácil y rápido de leer y vos decís, sí, eso es lo que le pasa a mis alumnos en la escuela. Y te hace ser más condescendiente con vos misma cuando pensás que todos lo estamos haciendo mal y estamos generando alumnos ansiosos. Bueno, no es más amplio el problema, no es el problema de la escuela. Non-linear, ¿qué querrá decir esto de no lineal? Es como que se rompe esto de causa-consecuencia, se rompe esa linealidad y se rompe la secuencialidad de eventos, digamos. Hay digamos, sí, sí, una flexibilidad absoluta, Flexibilidad totalmente. y Mm, adaptabilidad, ¿no? Esta cuestión de también adaptarnos a estos cambios en los que estamos. sí, sí. Incomprensible, bueno, es que realmente hay aspectos de la tecnología actual que atraviesa la cultura, la sociedad, las creencias, que resultan incomprensibles. Son muy difíciles de comprender. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, ¿no? Uno lee y lee y lee y cada vez aparece algo diferente. Entonces hay una complejidad intrínseca, digamos, en la realidad que nos está circundando últimamente. Antes uno podía darse el tiempo de estudiar las cosas y de repente la entendía y luego lo podía aplicar y llegaba a niveles de dominio, de mastery con respecto a eso. Ahora es como si no hubiera tiempo. Todo es un aprendizaje continuo y una necesidad está. Yo a veces le decía a mis equipos, tenemos que acostumbrarnos a vivir en hipótesis, porque es como, ¿y ahora qué probamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué voy a decir? Bueno, acostúmbrate a esa sensación de trabajar sobre la marcha.
por supuesto con fundamentos, por supuesto con conciencia y con compromiso y con determinadas líneas, ¿no? Que son como non-negotiables. Pero bueno, uno va viendo, porque no, para cuando llegue el libro de cómo se hace, ya es viejo. Eso es lo que está pasando. Entonces, en este tipo de contextos, es que se piensa en un marco que se llama Cinefin. Este marco lo que nos permite como líderes es categorizar rápidamente el nivel de problemas, el tipo de problemas, vamos a decir. Entonces, no es lo mismo un problema complejo que un problema complicado, no es lo mismo algo que está caótico con algo que es un problema realmente simple. ¿Sí? No quiere decir que no sea un problema lo simple, probablemente lo sea, pero es simple de solucionar y el camino de solución es muy distinto al de un problema complicado o un problema complejo. Entonces, ¿por qué la agilidad? A ver, vamos a mirar un poquito estos 4 cuadrantes. Vamos a empezar por el azul de abajo, el caótico. Un problema caótico, ¿cómo se encara, digamos? Y esto pueden mirar un montón en esa fuente que les dejo de ahí abajo del equipo de Knowment, que lo explican divino. Caótico. Si yo tengo un problema caótico, tengo un caos en situación escolar, ¿cómo reaccionan? No, rápido. Apago el fuego. Sí. A ver, entonces, la manera de encarar un problema caótico es de respuesta rápida. Primero, generalmente actúo mitigando el problema. Después intento detectar qué fue lo que pasó. Y después trato de hacer una respuesta más o menos organizada, ver a quién más impactó, a quién tengo que comunicar, digamos, qué precauciones tengo que tomar. Pero voy desde del actuar para atrás, porque no hay tiempo de otra cosa. Problema simple. Problemas simples son esas cosas que aparecen todo el tiempo, en donde ya hay un know-how establecido que me puede ayudar a empaquetar ese problema y decir, bueno, listo, a partir de ahora este problema se va a resolver así. Se escribe, se comunica, se estampa, listo. Este es nuestro protocolo para entradas y salidas. Este es nuestro protocolo para enseñar a leer y a escribir. Este es nuestro protocolo, por supuesto que después con las adaptaciones, chicas, chicos, estoy diciendo muy general, pero las mejores prácticas sirven justamente para los problemas simples, porque ya son mejores prácticas comprobadas. Entonces, ahí donde está la cuestión, es detectar que este problema es de este tipo y no de otro. Ah, ¿es esto? Bien. A veces hay que clasificarlo en tipos y se responde, porque hay un manual, porque hay un know-how incorporado, hay un consenso, ¿sí? Entonces, me da tiempo. A ver qué me están diciendo en el chat. Yo miro de costado en mi otra máquina. A ver. Exacto, Lau. Es en lecciones aprendidas. Lo simple es en lecciones. Y si no, es algo que decís, esto me está pasando muy a menudo. Lo voy a desmenuzar, lo vamos a escribir y listo. Y me olvido del tema. Porque ya lo vamos a ver protocolizado en algún punto. Vamos a los de arriba. Complejo y complicado. Voy a ir al complicado primero. Los problemas complicados son esos que tienen muchas variables, que necesitan un conocimiento disciplinar muy específico. Uno necesita un experto en ese momento. Entonces, a diferencia del problema simple, bueno, primero lo detecto, lo identifico, digo, ok, este problema está complicado por esto, pasa cuando ocurre tal cosa, involucra a estos actores. Bien. Pero después ya no es tan fácil como el simple que lo clasifico y cada clasificación de problema tiene su ABC de respuesta. A este lo tengo que analizar un poco más. Y a veces lo tengo que analizar en conjunto, de manera interdisciplinaria. Hay que estudiarlo este. Y después sí puedo responder. Y ojo que la respuesta no es
a veces de un día y fácil, a veces es todo un procedimiento responder a un problema complicado y lo tengo que volver a revisar, pero está dentro del marco de lo analizable, es decir, se estudia en un 80-90% lo tengo abarcado el tema. Ahora es simplemente ponerle cabeza. ¿Vieron el famoso hay que descularlo? Pero lo tengo, yo sé lo que está pasando. A veces me reúno en equipo para ver, a ver, ¿y vos qué viste? Listo, escriba, no tuve en cuenta lo que... Se especifica bien el problema complicado, se analiza y se detecta. Y para esto las metodologías, que son como del paso a paso y como muy prolijas y en donde inciso 1, 1.1, 1.1a, sirven porque esquematizan la respuesta y hacen que yo no me olvide de ningún punto. Ahora vamos al complejo. El complejo es el territorio de la IA. Está ahí la IA. Es el territorio de, y la verdad no tengo ni idea. No es mi área, no soy experta. En realidad no es el área de nadie porque está en desarrollo. Tampoco tenemos recorrido como para saber cuál es el impacto. Bueno, entonces, la complejidad y la agilidad, que es lo que vamos a ver hoy, son dos conceptos absolutamente vinculados. Los problemas de naturaleza compleja suelen aprovechar la agilidad para su resolución. Entonces, el marco Cinefin lo que me permite es diferenciar rápidamente distintos modos de abordar y de resolver problemas, teniendo en cuenta la naturaleza misma del problema y el contexto de esos problemas, ¿sí? Entonces, si uno tiene en claro las diferencias que hay entre sí, puede tomar incluso distintas vías de acción en términos de management. ¿Se acuerdan la imagen de manager y leadership que iba en una cuerda la semana pasada? A veces hay que tomar decisiones de uno y del otro. Pero un problema simple, por ejemplo, sería de los primeros que ustedes tendrían que delegar. Ocurre 3 veces por día esto. Ya lo sabemos. Bueno, escribámoslo y que lo pueda resolver cualquiera. No me vuelvan a preguntar a mí cómo se hace. Así yo puedo pensar en los problemas complejos. ¿Sí? En el caótico no hay caso, te van a venir a tocar la puerta y te la van a tirar abajo si no contestaste. Es así. El complicado sí se puede planificar un poco más. Es absolutamente planificable y secuencial como uno aborda el complicado. Y ahí también puede tener un grado de delegación, porque como necesita del dominio experto de algunas áreas, esta parte, ¿sabes qué? Me la estudias y venís con una solución que yo voy a confiar en lo que vos me estás diciendo. Desde el área disciplinar, desde, no sé, el centro de orientación, desde el experto en normas y ministeriales, desde el área de seguridad e higiene de la escuela. No sé, yo sé que esto está complicado, pero me ayudan a resolverlo. Uno dispara y después reúne, analiza y responde. El problema complejo es en donde la agilidad se siente como pez en el agua. Y ahí el abordaje es distinto. Entonces vamos a trabajar desde la experimentación. Primero vamos a experimentar, después vamos a lograr detectar el problema y después vamos a poder responder. Porque lo complejo es así. Antes de probar no van a saber qué funciona y qué no funciona. ¿Sí? Bien. Acá hay algunos ejemplos de cada uno, ¿no? Ya les spoileé que la IA es compleja. Construir un avión como el que ven ahí, un Boeing, no sé, los que saben de aviones me van a ayudar. Bien, es complicado. Es complicado. ¿Cuántas miles de piezas tiene un avión así? ¿Qué nivel de experto necesitas para que ese bicho vuele? Y después la seguridad que implica, ¿no? Ese es un problema complicado. Ahora, la canilla del baño que gotea claramente es un problema simple. Tiene resolución, está escrito, buscar la canilla, cambiar el repuesto, ir al, ¿no? La categoría de los simples tiene
¿cómo la van a identificar? Vayan tomando nota porque ahora se van a ir 10 minutos a hacer un trabajo en equipo. Y van a identificar en equipo un problema de cada tipo de los que han visto esta semana en sus escuelas, entre todos, así cada equipo viene con 4. Entonces, un problema simple, ¿cómo lo encontrás? Porque la relación causa-efecto es lineal. O sea, generalmente depende de algún mecanismo que se acciona, depende de una disrupción concreta del contexto, de una mala praxis, ¿no? Podrá haber mejores canillas, peores canillas, canillas, gente que abre mejor las canillas, gente que cierra mal las canillas, ¿no? Pero quiero decir, si gotea es una cuestión de identificar qué parte del circuito canilla está fallando, si el usuario, si la presión de agua, listo, se soluciona. No tiene mayor problema. La causa y el efecto es visible y lineal. En la categoría ya de los complicados, el Boeing, por ejemplo, en general hay más de una variable, hay muchas variables en juego. Entonces, la influencia de las variables entre sí es lo que complejiza el problema, justamente. Entonces, el foco para resolver un problema complicado está puesto en entender las relaciones entre las variables. Es decir, tener como la experiencia es muy importante en un problema complicado y el conocimiento previo para poder ayudar en la resolución. Acá es donde la experiencia, por eso hay que conversar los problemas complicados, puede traer muy buenas soluciones. Y lo mismo tener conocimiento previo, tener el dominio del área, tener la formación, ¿no? Para poder resolver estas situaciones complicadas. En la escuela hay un montón de estas situaciones complicadas, pedagógicamente hablando, organizativa a veces. Las organizativas son más simples de lo que parecen. Pasa que a veces no nos da la cabeza, ¿no? Para todas al mismo tiempo, pero en general las pedagógicas son muy complicadas, ¿no? de resolver. Entonces, si uno compara un problema simple con un problema complicado, bueno, los simples, digamos, son lineales, o sea, se descubren rápidamente, ¿sí? Y tienen cosas en común, el simple con el complicado. En general, su resolución necesita de pasos ordenados, ¿no? Digamos, resolver un problema complicado y hacerlo por partes, ¿no? Igual que uno simple, necesita un orden, digamos, para ir abordando el problema. Hay prácticas específicas que ayudan a lidiar con ambos y el conocimiento previo, como el grado de expertise, es también muy importante. Vamos al caótico. Y el problema, digamos, del caótico es que no te avisa. Es una situación totalmente que te agarra desprevenido, ¿no? Y lamentablemente nadie sabe qué esperar de una situación caótica. Puede pasar cualquier cosa, realmente. Es muy difícil hacer predicciones en un problema caótico. Entonces, ¿qué pasa? En general, ahí hay que salir a responder, hay que seguir a la acción rápidamente. Tiene un grado de urgencia el caótico que no te permite sentarte a meditar. Entonces se actúa frente a esa urgencia, generalmente utilizando el sentido común del momento, porque es lo que primero aflora. El liderazgo de mando a veces, la voz, tiene que haber alguien que diga para allá, ¿no? Porque si ahí es como responder a la autoridad en un punto. Y después, digamos, uno evalúa los resultados, pero en principio es salir del fuego, vamos a decir, ¿no? Y sí, lo que tienen de bueno estos problemas para aprovechar, una vez que suceden, es
prepárate para actuar la próxima. Entonces, aprende de lo que pasó y ahí sí, una vez apagado el incendio, escribamos 2 o 3 cuestiones, así, si me pasa a mí o le pasa al próximo, hay algo escrito sobre lo cual se pueden agarrar, o por lo menos lo charlamos y queda en el consciente colectivo cómo fue esa resolución. Desde ahí se pueden aprovechar. Pero la verdad que una situación caótica difícilmente se puede anticipar. COVID-19, ¿no? COVID-19. Imposible, no tenía precedentes, nadie sabía qué iba a pasar mañana, una situación que también fue muy compleja después, pero fundamentalmente fue inicialmente caótica. Vamos al complejo. Entonces, por último, una situación compleja es aquella en donde intervienen muchos factores, pero no son como las variables del complicado que son estables. Un listado de partes, ¿no? Son como inciertas la relación entre ellas, no se puede entender la causa-efecto, ¿no? Entonces, vamos a decir que la mayoría de los componentes son inciertos, algunos no, algunos los puedo ir evaluando, pero no lo tengo acabado al problema, digamos. Y estas variables generan como una dinámica propia que es difícil de predecir lo que va a venir. Entonces, ¿cómo me preparo para un escenario así? ¿Cómo hago para trabajar en algo que está en constante cambio? ¿No? Esa es un poco la respuesta que vamos a trabajar un poquito más adelante el día de hoy. Entonces, 10 minutos, a ver si pudieron interpretar un poco estos tipos de problemas. ¿Cuántos hemos conectado hoy? 16. Vamos a hacer 4 grupos. ¿Es mucho? No, 4 por 4, 16. Está perfecto. Toca, la suerte es loca. A ver. Esperen que no veo dónde dice. Justo, espera mi alarma para llegar al momento de hoy. Asignar. Bueno, ahí vamos. No sé por qué vamos a amplificar esta pantallita que no. Ahora sí, abrir todas las sesiones. A partir de ahora, 10 minutos. Perdón, a mí se me salió del grupo. No sé si toqué por error. Ya te ayudo, ¿verdad que le estoy Dale, mandando? gracias. Ah, Pero, ay, estoy mandando un mensajito a todos. Problema, pues seguro que se olvidaron la consigna. Problema complicado y caótico. Ay, caramba. Cindy. Luciana, ¿verdad? sí, sí, disculpa. No sé si No, no toqué pasa sin querer nada. y No, no te perdí. preocupes. Espérate que te encuentro, Luciana. A ver. Luciana, sala 2. Te paso a la 4 que hay solamente 3 integrantes. Dale, gracias. Eso.
Buenas, Hola. van cayendo, van volviendo. Bueno, ¿estamos todos? Acá estamos. Muy bien. Bueno, ¿quién empieza? Bueno, nosotras podemos empezar. No Dale. sé si estaba Lucía también por ahí, porque tenía una reunión, se tenía que ir. Pensamos, por ejemplo, bueno, problemas simples, enumeramos un montón, desde ahora que están de moda las figuritas del mundial y que le roban a los más chiquitos, los más grandes, las figuritas, bueno, esos problemas simples de todos los días. Después pensamos en un problema caótico, bueno, hoy en día todo esto de los tiroteos, cómo pudo haber empezado, empezó hace unas semanas como un problema caótico, las escuelas que lo vivieron primero debe haber sido un problema caótico, y hoy en día creo que, bueno, con una semana o dos pasa a ser algo más complicado, porque bueno, ya hay algunos protocolos de acción, pero si bien está todo eso, es un problema complicado porque necesitas de la interdisciplinariedad para poder abordar este problema, ¿no? Que se genera si aparece en la escuela o... Y después como problema complejo, para salir un poco de la IA, que todas acordábamos que era un problema complejo, nos parecía, por ejemplo, la inclusión escolar nos parece que es un problema complejo, que es un problema que no hay muchas respuestas, que es todo muy amplio, que es mucho de, bueno, ir probando y viendo y vamos por acá, vamos para allá, cada caso es diferente. Bueno, creo que la inclusión escolar en este momento lo pondríamos como algo complejo que estamos viviendo en las instituciones, ¿no? En los colegios. Está perfecto todo lo que trajeron como ejemplos y Marian además aportaron un concepto muy interesante y es que los problemas migran de cuadrante, Mm, ¿no? sí. Y a veces solitos y otras veces uno los puede reposicionar. Mm, Entonces, bueno, cuando traías el tema de los tiroteos, ¿no? Por supuesto que habrá sido un caos esa primera vez, ujú, pero eso da pie a respuestas posteriores, porque hay una base de aprendizaje, porque hay como posibilidad de volver sobre una experiencia previa. Es lo ideal ir rotándolos, porque no claro. todo, además el problema va a tener subproblemas, no es como tan lineal en un punto. Sí, Entonces, sí, no, no, algunas no. partes de los problemas se pueden ordenar más rápidamente e ir solucionando y como encastrando en los protocolos o en las prácticas que se van acordando y otros, bueno, siguen como en su ciclo, ¿no? Buenísimo, Bueno. buenísimo. ¿Otro grupo que quiera compartir? Bueno, te puedo, si quieren decir yo, que estuvimos éramos Luciana
Ay, Patricia, ¿no? Un poco lo que dijimos de simple era, no sé, por ejemplo, bueno, no se le ponía, no se les puede poner tele, hasta las 9 de la mañana no se prende la tele y tenés algún profe que prendió la tele y nada, es simple, o sea, seguí el protocolo y ya. O para pedir fotocopias decían, bueno, a ver, para hacer fotocopias hay que hacer esto, esto y esto y es fácil de seguir. Después, complicado, hablamos de los proyectos de inclusión y de las adaptaciones y adecuaciones, que ahí estuvimos las tres de acuerdo, habíamos pensado en lo mismo. Después, caótico, un poco esto de las amenazas, como que lo vimos desde el lugar de caótico en el momento en el que pasa, que algunos colegios cerraron, en otros no, porque contaba Luciana que de Entre Ríos, no me acuerdo exacto de qué provincia, que le había Sí, sí, de pasado Entre eso y Ríos. tuvieron que... Entre Ríos. Así que, bueno, que es caótico, pero sí es verdad que una vez que pasó, podés pasarlo de cuadrante a algo por ahí más complicado, en donde tenés que rever los procesos y todo para seguir trabajando en eso. Y otro ejemplo que me pasó a mí hace 2 años atrás, que se prendió fuego un aula, así que nada, gente que realmente caótico para todos. Pero después de eso estuvimos semanas y meses trabajando en todo el procedimiento, bueno, en un montón de cosas que uno ni se imagina que va a trabajar. Y después complejo, las tres dijimos el uso de la tecnología, de los celulares, que vamos de un péndulo a sí, re, que está buenísimo, y después no, volvemos al lápiz y al papel. Entonces estamos esta constante cambio, opiniones diferentes, el mundo va de un lado al otro, así que bueno, es como que nadie sabe dónde está parado. Excelentes todos los ejemplos. Muchísimas gracias. ¿Otro grupo? Bueno, yo, no sé, o sea, nosotros algunos compartimos y capaz que como vos decís lo pusimos en otro cuadrante por esta migración que cada uno lo interpreta diferente, ¿no? Entonces, bueno, lo complejo, la verdad que todas coincidíamos en cómo estos cambios nos están atravesando y no llegamos, los cambios tan profundos que tienen la modalidad de enseñanza. En lo complicado pusimos los alumnos con dificultad de inclusión o cómo trabajar con todos estos chicos que, tanto la inclusión social como la inclusión académica, ¿no? Que a veces se nos complica mucho y tenemos muchos equipos trabajando y aún así sentimos que año tras año trabajamos y a veces no lo logramos, a veces sí, felizmente, pero seguimos trabajando en esto. En lo caótico estamos hablando de estas cosas disruptivas que pueden ser algo de violencia familiar, algo que nos sobrepasa, o un accidente o cosas así. En particular yo les comentaba a las chicas que gracias a Dios no en nuestro colegio, pero en un colegio donde compartimos tres docentes de mi área hubo un accidente de un alumno que falleció y que realmente los docentes 10 días más tarde todavía están muy conmocionados todos y son esas cosas que uno no tiene un protocolo armado. Y sobre todo cuando toca en un horario escolar donde el colegio tiene que salir a actuar en forma inmediata, ¿no? Creo que también esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Hay tanta variedad, pero no podemos estar siempre al día con todo, ¿no? Pero que sucede y sucede día a día. Bueno, en lo simple hablamos de formar, de respetar los horarios, de estas cosas que los chicos lleguen el horario al aula, el horario al colegio, que no hablan durante el ingreso al colegio, cosas que se pueden modificar, que están pautadas, pero que bueno, aún así es difícil de llevar a cabo. Perfecto, Rocío. Todos los ejemplos válidos y esta que vos decías de estar en un lado o en el otro también depende del caso que tengamos en mente. Y esto como que a veces los casos pueden ser que comiencen de una manera o alguno esté de un lado y alguno esté del otro, digamos, porque justamente. Ahora, los que son nativos son realmente los que tienen que ver con la tecnología, porque es algo que está en absoluta disrupción, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Disrupción.
a nivel de las personas, a nivel de las relaciones, a nivel del mundo del trabajo, a nivel de lo académico y la investigación, hasta la bolsa, no sabe si tiene que subir o tiene que bajarla. Las empresas de tecnología no se ponen de acuerdo. Bueno, y falta un grupo, ¿no? Me parece. Sí, éramos tres, si mal no recuerdo. Sí, Mónica exacto. y Adriana, Sí, puede acá ser. estoy. Bueno, como simple, fuimos a lo más simple. Nos quedamos sin café en sala de profesores. Eso planteamos cosas que pasaron recientemente. Que bueno, se soluciona Pero de una viste que a forma bastante veces es simple. un caos eso. Decís, pará, Sí, se acabó el café. ¿Quién sobre todo en llama? recreo, sí. Es eso. Después, complicado, planteamos un caso que, bueno, la participación de la familia en la resolución de casos de bullying. Cuando son los propios hijos los involucrados, y bueno, que eso es bastante complicado en este caso de llevar a una resolución. Después, en complejo, pensamos cuando una institución quiere armar una plataforma educativa o poner en marcha algún tipo de proyecto de ese estilo, necesita de asesores, bueno, muchísimos aportes. Y caótico, también fuimos a amenaza de tiroteo, creo que es lo actual. Y bueno, de alguna forma a todos nos impactó la semana pasada. Gracias, Lucas. Está perfecto. Lo que es interesantísimo del ejemplo que ustedes traen, que a veces los problemas simples te irrumpen como si fuera un caos. Entonces, ponerle un minuto a eso, decir, no, para, calma. ¿Quién tiene la responsabilidad de buscar el café? O no es responsable. ¿Quién toma la iniciativa? Crucen al kiosco y compren café. Y a veces son esas cuestiones que uno necesita trabajar desde liderazgo horizontal y decir, ¿no? Para que las personas empiecen a actuar de manera más autónoma, ¿no? Buenísimo, me encantaron todos los ejemplos. Adriana, ¿querías comentar algo? No sé qué, no, yo era de este grupo, no, nada. Perfecto. Bueno, Solamente que el caos del café, ese es el que nos dio más risa, pero sí. excelente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poquitito más, ¿vamos? Y nos vamos a meter de lleno, digamos, en definiciones de agilidad. A ver, si vamos a la definición, la agilidad es la capacidad de adaptarse. Y está escrito de esta manera y les pido que me acompañen en esto de que van a aparecer palabras que no son nativas del ámbito pedagógico, pero las vamos a poder trabajar perfectamente. Entonces, es la capacidad de adaptarse para entregar productos o servicios de valor en ambientes Buca-Bani, como los queramos analizar, pero que con las características, digamos, que estas dos siglas nos traen. Entonces, cuando hablamos de Agile, ese es el término que se utiliza, es un conjunto. Hay herramientas de Agile, hay métodos, hay valores y hay principios, y todos derivan de un manifiesto ágil. Este manifiesto tuvo su origen, digamos, fue creado por un conjunto de profesionales del área de sistemas. Ellos eran programadores, veían que el cambio en plataformas y en infraestructura cada vez era mayor y se encontraban con que las soluciones habituales desde el punto de vista metodológico de desarrollo de sistemas no les servían para el dinamismo que estaba teniendo hoy el ambiente de producción y de desarrollo de software. Bueno, se juntaron y desarrollaron este manifiesto ágil que de alguna manera son heurísticas de diseño para solucionar problemas complejos, como es el desarrollo de software, justamente. Tiene una pata muy fuerte en Growth Mindset de Carol Dweck, que seguramente lo habrán escuchado mucho, porque es un marco bastante conocido en cuanto a lo que es, digamos, la perspectiva de Carol Dweck de que las personas podemos adaptarnos indefinidamente, que no está nada dicho, que
nuestra mente y nuestra capacidad, digamos, como seres humanos, nos permiten adaptarnos en flexibilidad, desarrollarnos, ser plásticos, ¿no? Enfrentar los retos. Hay toda una corriente, digamos, muy interesante de Growth Mindset para lo que es pedagógico, digamos, y prácticas de enseñanza. Y finalmente la agilidad, digamos, tiene que penetrar en la piel del líder como una forma de pensar y de comportarse, ¿sí? Se va a apoyar en muchas cuestiones, desde el punto de vista, si quieren, psicológico en Growth Mindset, ¿no? En la manera, por ejemplo, de manejar el error, en trabajar en términos del proceso, del camino y del esfuerzo en el mientras tanto, pero la agilidad trae un componente muy interesante que es entregar servicios o productos de valor, es decir, tiene que haber algo allí al final del camino que produzca un impacto positivo, no es por la galería que lo hacemos, al cambio o a la disrupción. No es moda, tiene un sentido. Por eso empezamos siempre, claro, exacto, la versus fixed mindset, exacto. Empezamos con el propósito la vez pasada. Vamos a recorrer el manifiesto ágil. Les dejo el link, ustedes ingresan ahí, es un marco abierto, se creó, como dice ahí, en el 2001, y tiene como aspectos, bueno, nada, son mandamientos casi de la agilidad. ¿Quién lee el 1? Prende micrófono y me lee y leemos entre todos, el primero. Leo yo si querés. Dale, dale. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Bien. Ahora lo vamos a traducir. Lo vamos a traducir porque esto no es eso que nos atraviesa mucho a veces en las escuelas de las familias nos posicionan desde un punto de vista de clientes. No es eso. Piensan que esto viene del ámbito corporativo. Entonces, para un desarrollador de software, el cliente es el que le está pidiendo un cambio, es el que le está pidiendo un producto, le está pidiendo solucionar un problema organizacional. Entonces, cliente para nosotros lo vamos a transformar rápidamente en nuestros alumnos y nuestros docentes. Ese es el ámbito donde nosotros queremos impactar con nuestras decisiones y con los proyectos que llevemos adelante. ¿Y por qué habla de entrega temprana y continua? Porque el proceso de agilidad lo que hace, tanto en software como en lo que les propongo traer al ámbito educativo, es no vamos a esperar 5 años a tener el mejor proyecto de IA, la mejor herramienta, sino que lo que propone es tener entregas tempranas, es decir, armar un proyecto por partes, cosa de primero alcanzamos esto y esto ya tiene valor en sí mismo y ya nos pone en un primer escalón de aprendizaje y después vamos a hacer el otro y el otro. Tiene que haber una ganancia de valor, entre comillas, quiere decir de un aprendizaje continuo, ¿sí? En el movimiento. ¿Querés leer el segundo ya que estás? Sí, cómo no. Dale. Segundo, aceptamos que los requisitos cambien, incluso en las etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Bien. ¿De dónde venía esto? Que antes, cuando uno cerraba un compromiso de desarrollo de software, quedaba lacrado y la respuesta cuando algo cambiaba en el medio es, no, pero no estaba en el pliego. No me lo escribiste. Esto no estaba pedido. Y entonces del otro lado te decían, sí, pero ya cambió 3 veces la realidad. O sea, voy a seguir pagando por algo que cuando termine no me va a servir. Había una tensión permanente, ¿no? Bueno, yo te entiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Cambiaban los tiempos, cada vez se tardaba más en resolver, los costos, etc. Vamos a llevarlo a nuestro ámbito. Nosotros tenemos que estar preparados para que nos cambien las variables del contexto, porque sabemos que esta tecnología está en desarrollo. Entonces, hasta puede ser que nos encontremos con señales incongruentes.
con herramientas que hoy es la mejor y pasado mañana quedó denostada por ¿no? Entonces, digo, con cierta prudencia y con cierto análisis, pero sepamos que vamos a hacer un camino de aprendizaje y de desarrollo, y que por eso es importante entregar valor en el corto plazo, y ir teniendo pequeños wins, porque eso me va a ayudar a ir construyendo en el mientras tanto, mientras la tecnología y mientras todo, digamos, la normativa y todo lo que necesitamos se vaya acomodando alrededor, ¿sí? Entonces, te diría que es al revés, a la agilidad le encanta el cambio, sabe que va para ahí y entonces por eso trabaja como trabaja, digamos, en iteraciones cortas, entregando valor a corto plazo, ir montando una solución sobre la otra para ir amplificando, por ejemplo, el alcance. No voy a adaptar, no lo voy a hacer con todo el colegio, lo voy a hacer con este grupo. Y el otro grupo, y no, todavía no, vamos a ir esperando. Entonces, todos los proyectos que ustedes estén pensando, inspírense en estos principios de la agilidad para darles marco, porque eso les va a permitir estar desde un lugar de hipótesis de trabajo productiva, no que queda en sala de profesores y en la conversación, sino que se puede implementar. El 3. Leo, Dale. entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia el periodo de tiempo más corto posible. Bueno, trayéndolo, digamos, a nuestro ámbito, los ciclos de trabajo para poder implementar un pequeño cambio en el proyecto, una mejora, una ampliación, un nuevo punto de ajuste, tienen que ser breves. Idealmente un mes, pero puede ser que cada 2 semanas yo tenga un plus, porque me da tiempo de probar, mirar, me reúno con el equipo, evalúo y digo, bueno, para en el próximo ciclo vamos a incorporar esto, y como máximo 2 meses, no se vayan más allá de eso, para hacer un alto en el camino, recuperar la información de evaluación del proyecto y ver qué ajustes tienen que hacer. Porque por naturaleza del problema, que dijimos que era complejo, va a estar en proceso de cambio permanente. Entonces, más de 2 meses no le va a aguantar el proceso o el plan inicial o el plan vigente. Tengan espacios y, bueno, los marcos ágiles, que eso es la clase que viene, tienen muy marcadito cuáles son, por ejemplo, los eventos que hay que llevar adelante de agenda para que esto ocurra, digamos, ¿no? Y para no olvidarse y quedarse en un limbo, digamos, cuando ya el escenario cambió, ¿sí? Entonces, el time frame entre 2 semanas y 2 meses es el ideal. Pongámonos en el medio. De un mes sería bueno trabajar con incrementos mensuales, ¿sí? Otro punto para leer, por favor. ¿Sigo? Dale. 4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Bueno, ok. Inspiración. Antes los equipos de desarrollo se encerraban en sus laboratorios y traían el producto y te lo mostraban, ¿no? Era como, no era así, vuelva a la caverna, vuelva a venir. No. Acá también lo que tenemos que lograr es una comunicación fluida con los docentes y estar cerca de donde se está implementando el proyecto. Quizás estoy diciendo una obviedad en sus estilos organizacionales actuales, en donde acompañan, están pendientes, están ahí en el aula la primera, la segunda y la tercera vez, no, digamos, están observando y levantando de lo que sucede, digamos, nuevas necesidades o obstáculos que puedan ir apareciendo. Pero este manifiesto lo deja por escrito, ¿no? Tiene que haber un ida y vuelta, acá lo pone negocio y desarrolladores. Yo diría, los que están pensando y conduciendo el proyecto con aquellos que lo tienen que implementar, que quizás que lo diseña es parte de ese equipo, pero no está solo. Habrá otros que van a estar como actores dentro de ese proceso de cambio. Llámese alumnos, llámense otros docentes.
Entonces, en ese equipo hay que estar cerca y relevando qué es lo que necesitan para poder tener material de revisión en esos periodos que dijimos recién de ciclos de un mes para frenar y reposicionar. O de 2 semanas, idealmente, si uno se da cuenta que hay una necesidad, el horario no funcionó, el espacio que elegimos, la herramienta está fallando, la velocidad de internet no va, la plataforma no está entregando lo que dijimos, bueno, conversar todo el tiempo para poder ajustar, ¿no? Y poder adaptar el proyecto a las necesidades concretas de quienes están utilizándolo. Punto 5, por favor. 5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Bien. Mucho que ver con lo que charlamos la semana pasada, por eso arrancamos por ahí, ¿no? Bueno, que los proyectos se desarrollan con individuos motivados, creo que lo sabemos todos, digamos, es súper importante. Quizás lo que no es tan obvio es la segunda parte de la frase, confiarles la ejecución del trabajo. La agilidad lo que propone es un gran ejercicio de soltar el control. Una vez que el equipo está conformado y los roles están asignados, no caigamos en el micromanagement de querer hacer todo, porque eso también le genera un mensaje entre líneas al otro de me está supervisando, ay, me viene a ver, ay, me va a salir mal, no sé hacerlo. Y probablemente una docente de mucha trayectoria te levante mucho ¿no? las barreras y diga, no, déjame a mí con mi librito, ¿qué me estás mostrando? No, ¿por qué? Pero por necesidad de preservarse y de preservar lo que interpreta como que es el valor que esa docente tiene de cara a los alumnos y a la institución. Entonces, ejecución, es decir, hacelo, confío, no te voy a dar todas las respuestas, probablemente te van a pasar 10 cosas, yo confío en la resolución que vos le vayas a dar, después lo analizamos, después vemos cómo lo podemos manejar. Y ahí tiene que haber confianza, hay que construir confianza con el otro, que el error no va a ser penalizado. Igual que con los chicos, con los alumnos, ¿no? Ambientes de clase en donde uno ve que florece el aprendizaje son ambientes en donde los chicos exploran y no se sienten expuestos, digamos, frente al error, al contrario. Pero no hay que decirlo, hay que hacerlo también. Entonces, este punto, esta segunda partecita de confiar la ejecución, es transmitir esa confianza al otro para que lo realice. Y después, sí estar allí para darles el entorno y los recursos que necesiten para que ellos puedan desarrollar las tareas, porque eso sí, a veces eso no es delegable, digamos, no es transmitible. Los espacios de liderazgo son aquellos que pueden ir a pelear y a conseguir los recursos y el entorno para que el otro pueda hacerlo, digamos, ¿no? Ese es el lugar. Punto 6. 6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Bueno, la agilidad lleva la bandera de la comunicación cara a cara. Es importantísimo. Vieron que el líder consciente, la semana pasada hablamos de una de las aptitudes más importantes es la comunicación y la escucha activa. Bueno, es por esto. Cuando uno lo lleva adelante en la agilidad y en entornos tan dinámicos, en donde sabemos que estamos probando todavía sobre territorios no explorados, para dar confianza, para estar allí, el cara a cara es muy importante porque es la única manera de poder transmitir con claridad las expectativas y lo que está pasando. Y además de generar confianza y un feedback lo más oportuno posible frente a las necesidades, ¿sí? Entonces, no caer en esto de que como estamos trabajando con tecnología vamos a digitalizar todo el proceso y todo me lo mandas por mail y yo voy a ver cómo te contesto, entonces la inbox me explota, tengo 700.000 cosas para... No. Cuando vamos a trabajar con un equipo así, en el que sabemos que vamos a estar innovando, hagámonos el tiempo para estos espacios cara a cara. Va a ser fundamental.
Y van a ver, cuando les cuente cómo es un ciclo, por ejemplo, de un equipo Scrum es un equipo que responde con una metodología ágil. Hay varias maneras de hacer agilidad. Yo les voy a proponer una súper condensada la semana que viene, que se llama metodología Scrum, ¿no? Pero más o menos para que vean cuáles son los hitos de reuniones, cómo se materializa esto cuando uno tiene que gestionar un equipo de innovadores o una célula de innovación, como a veces lo llamamos, ¿sí? Acuérdense, conversación cara a cara. Cuando estamos innovando, estamos pisando terreno que no conocemos, nos inestabiliza como profesionales. Entonces el cara a cara va a ser un gran apoyo para poder animarnos juntos. 7. Dale que llegamos. Ahí ¿Querés que lea está. yo? 7. No, no me molesta, ¿Más Justo bien? había Lucía, silenciado por el gracias. ruido. 7. El software funcionando es la medida principal de progreso, no documentación. Muy claro, porque esto lo traían, digamos, en los viejos sistemas te entregaban el manual de todo lo que iba a hacer el sistema, que después no lo hacía. Entonces yo diría, antes de que ponernos a escribir las normas, hagamos que las cosas funcionen. Y empecemos con una carilla, que después serán 2, que después será un manual completo si ustedes quieren. Pero no demoren en el proceso, porque aparte lo van a estar cambiando. O sea, vamos a estar mucho más cerca de un Google Docs en proceso con versión 1, versión 2, versión 3 y ver los cambios, que en poder llegar rápidamente a una documentación acabada, que era, bueno, una de las principales fallas que tenían los equipos de desarrollo en ese momento, en donde para cuando terminaban de escribir el manual había que tirarlo, porque ya había cambiado todo. Cualquier parecido con la realidad en términos de resoluciones ministeriales la están imaginando ustedes, ¿eh? Punto 8. 8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Bien, léase. Meterse en este baile te hace bailar. Es decir, hay ritmo en esto. Imagínense si cada 2/6 semanas nos estamos reuniendo para revisar, si estamos haciendo espacios para poder trabajar cara a cara y definiciones y entender cuáles son los obstáculos que estamos teniendo y qué es cómo está funcionando. Bueno, esto lleva ritmo. Los equipos ágiles tienen ritmo de trabajo, digamos, no es que y dame 3 meses y vuelvo que tengo que pensar, no. Esto, por la naturaleza misma del trabajo, va a ser de mucho dinamismo. Próxima, por favor. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Sí, porque si no, caemos en la idea de que vamos a los ponchazos, y no es así, digamos, todo lo que es expertise desde el punto de vista disciplinar hay que ponerlo en juego. Por lo tanto, en los equipos ágiles siempre tenemos que tener gente con conocimiento de lo que estamos manejando para poder, digamos, recurrir a su visión experta cada vez que sea necesaria. Es decir, la excelencia es parte de la agilidad para entregar valor, porque si no, generas algo que no funciona, que no tiene seguridad, que no tiene argumentos sólidos, digamos. La verdad es que no me sirve. Entonces, en los equipos tiene que haber gente con expertise. Y es un objetivo, hacer las cosas con calidad. Porque cortito no quiere decir de cualquier manera, quiere decir que vamos a ir abarcando el problema en partes, justamente porque es un problema complejo. Pero cada una de esas entregas va a tener calidad, va a poder aportar un plus. La próxima, por favor. 10. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Esto es un trabalenguas. Y yo lo simplificaría de esta manera. No te compliques. Es decir, trabajar de más, no. Porque eso nos quita tiempo y nos quita velocidad y nos quita recursos y nos quita como motivación. Entonces, si lo podemos mantener simple, mantengámoslo simple. Si hay 3 maneras de hacerlo y hay una que es la más simple de todas, vayamos por ahí. Después la complejizamos, después la mejoramos, la adornamos, le ponemos la estética, los 700 fonts de colores. Pero
simplifiquemos, porque para no perder tiempo innecesario. Por eso dice que el arte de maximizar lo no realizado, es decir, cuanto menos trabajo nos dé algo, mejor. Simplifiquemos el proceso. ¿Sí? Bien. 11. 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Muy bien, esto tiene correspondencia cuando dijimos soltar el control. Cuando yo suelto el control, ese equipo va a empezar a funcionar de manera autoorganizada y a veces le vamos a tener que enseñar a funcionar autoorganizadamente, pero no desde un lugar de control de lo que hace cada uno, porque deja de ser eficiente. Hay que soltar la rienda y que hagan y después volver. ¿Se acuerdan el coach? El coach está viendo lo que necesita el otro, pero para que el otro lo haga, para que el otro corra la carrera, para que el otro se sienta a dar el examen, para que el otro, porque si lo hago yo, deja de ser eficiente. Entonces soy el señor orquesta, que hago absolutamente todo. No. Entonces, estos equipos, cuando van madurando, lo que sucede, y es maravilloso y sucede, les puedo jurar que sucede, es que se autoorganizan y las soluciones que traen son absolutamente superadoras a los que hubiéramos pensado de manera individual. Pero hay que dar ese paso para que también ellos se crean que tienen ese espacio de creación y de autogestión y de decisión. Ahora, después nos volvemos a encontrar todos y ok, ¿qué decidiste? ¿Cómo lo hiciste? No, a ver, no, ordenate un poco, acordate que vamos por acá, la próxima anda por allá, ¿cómo solucionamos esto? La verdad que no era tan por ahí, vamos a ver cómo lo podemos ir construyendo, pero sí, frente al miedo no va a haber posibilidad de experimentación, de exploración y de cambio. Entonces tenemos que dar una señal de confianza en este sentido. Y ahí va a crecer del otro lado la autogestión o la autoorganización. El último. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Sí, hay momentos estipulados en la metodología ágil en donde hay que parar a reflexionar acerca de lo que pasó. No solamente en términos de el impacto que tuvo nuestra propuesta, cómo resultó efectivamente o no el proyecto, sino también cómo funcionamos como equipo. Qué cosas estuvieron bien, qué cosas estuvieron mal, qué cosas cambiaríamos, qué cosas nos podemos reprochar. Hay un momento como de sincericidio total en donde hay que poner en un cara a cara, ¿no? Que es en general para esos espacios hay un facilitador que no es parte del equipo justamente para poder dar espacio a todos. O sea, hay estrategias para poder hacerlo, pero es muy importante que hayan espacios de reflexión como en cualquier tarea, ¿no? Muchísimas gracias por esa voz tan linda. Entonces, de estos principios, ¿no? Nos quedan 4 valores importantísimos de la agilidad, ¿sí? Derivados. Vamos a hacer un zoom out, porque estos 12 principios son como de mucho nivel de detalle, pero ahora yo voy a hacer un zoom out y les voy a decir que hay 4 valores básicos para pensar en términos de agilidad. Primero, la agilidad se apoya y está basada en las personas y sus relaciones. Es decir, los individuos y las interacciones de los individuos del equipo son más importantes, están por sobre los procesos o los productos o las herramientas que utilicemos. Le vamos a prestar mucha atención a eso. Otro punto clave, entregas rápidas y de calidad. Las dos cosas. Cambios cortos que funcionan. Punto 3. Relación duradera con el proyecto, con el equipo, porque lo vamos a ir construyendo en el tiempo. Entonces eso tiene que ser sustentable. Tengo que seguir escuchando la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4. ¿Sí? Entonces tengo que seguir en escucha de ese proyecto. No es tiro la consigna y se terminó ahí. Vean cómo lo hacen. Hay un compromiso de continuidad. Y el último punto es la flexibilidad. La respuesta ante el cambio. Saber que el plan por momentos lo vamos a tener que revisar y rearmar,
porque no es por ahí. Chao, Mónica. Estamos muy sobre la hora, tenés razón. Me voy a tomar 2 minutos más nada más para terminar 7 y 2, ¿ok? Para el resto de esto. Entonces, un buen hábito de un líder ágil, siguiendo esta crónica de hoy, es liderar con el ejemplo, alinearnos en esto de ser facilitadores y guías, por eso la práctica fundamental del liderazgo servicial de la semana pasada, ¿sí? Porque además el líder servicial y consciente se basa en las interacciones, en los individuos, siempre por encima de los procesos y las herramientas. Cuidar el lenguaje, ¿sí? En esto de las conversaciones, que estén ligadas a la transparencia, a una comunicación efectiva, ¿sí? El manifiesto lo promueve de manera directa, ¿no? Mantener también el equilibrio. Digamos, tenemos que saber leer también cuando el equipo está sobrecargado e ir manejando con flexibilidad los nuevos pedidos. Entonces, tiene que haber un balance, un sano equilibrio entre la adaptabilidad o el cambio y sostener el equipo en cuanto a su entrega y a su nivel de trabajo y a su ritmo de trabajo, ir regulándolo. Conservar un ritmo realista vinculado con lo anterior es pensar en una velocidad de trabajo que sea razonable, no pedir todo de golpe. Fíjense que da entre 2 semanas y 2 meses. A veces lo podremos hacer en 2 semanas y a veces vamos a dar 2 meses para ese nuevo cambio incremental, para esa vuelta de tuerca, como quien dice, al proyecto. Entonces en eso seamos flexibles. Hay que ir leyendo el ritmo que el equipo puede sostener. Bueno, ser un líder servicial obviamente es como de ahí venimos y hacia ahí vamos, digamos, ¿no? Nos va a dar todas las herramientas para poder desarrollar este tipo de marcos de trabajo para la innovación y aprender siempre. Es el pilar fundamental que tiene la agilidad, por todo lo que describimos en los 12 puntos, ¿sí? Porque a intervalos regulares, entre 2 semanas y 2 meses, el equipo va a reflexionar, va a saber cómo ser más efectivo, va a hablar con transparencia acerca de sus errores y de sus resultados positivos o sus logros, va a poder dar continuidad y ajustar, va a poder leer acerca de nuevas condiciones, va a salir a buscar apoyo donde lo tenga que salir a buscar institucionalmente o técnicamente y volver con nuevas premisas. Es decir, tenemos que apoyarnos en el proceso un montón de aprendizaje continuo y de mejora continua. Esto naturalmente va a tener un impacto fuertísimo en la motivación, porque va a ser un ámbito de celebración del error, va a ser, o sea, no va a haber miedo frente a lo complejo, va a ser un arenero de prueba. Y sepan que la cultura de la innovación se diseña y se trabaja, ¿sí? Es algo que la organización aprende y empieza a sentirse cómoda. Por supuesto que no en el 100% de la gente. Todos sabemos, vieron de esas curvas en cuanto a los que adoptan rápidamente, los que van viendo por dónde va la tendencia y se suman, los que son un poquito más prudentes y hasta los que nunca se van a sumar. Está escrito eso en cuanto a los distintos niveles de compromiso frente al cambio, ¿no? Pero sí, hablando en términos generales, como cultura, la cultura va impregnando y eso es mucha responsabilidad de los líderes, ¿sí? Entonces, transformarse a través de la agilidad es un concepto que tiene que ser asumido por el equipo estratégico y resulta indelegable. Es decir, si no lo hacemos nosotros, no lo no, porque digamos, el resto va a estar a la expectativa, va a estar esperando que se den las condiciones apropiadas para el cambio, ¿sí? Esto se llama motivación 3.0. Les dejo acá esta cronología de cómo se fue trabajando la motivación desde una perspectiva de management, que seguramente la van a reconocer, ¿no? Desde necesidades muy básicas hasta motivación extrínseca, para llegar a la motivación intrínseca, que es de la que estamos hablando, ¿sí? Sabemos que la motivación es clave para los proyectos de innovación,
porque desarrollan autonomía, maestría y propósito. Y tanto la agilidad como el liderazgo consciente se apoyan en estos 3 niveles, en lograr la autonomía y la maestría y tener una visión clara y de propósito. Este flow que se genera dentro de los equipos, se alcanzan con un modelaje y con un modelaje personal, pero también un modelaje de trabajo, ¿no? Una forma de hacer el proyecto, ¿sí? Bien, genial, 7:03. No los voy a entretener hoy con los key takeaways, se los llevan ustedes en sus cabezas. Con esto cerramos como una primer parte en donde hace clic el liderazgo con la agilidad y cómo tienen que pensar sus proyectos. Entonces van a volver a sus proyectos, esas ideas con propósito. Van a seguir en la página de Simple, no se muevan hacia los otros 2 modelos porque falta para eso. Quédense en el modelo simple de planeamiento, revísenlo. Y ahora mudémonos a la siguiente etapa, que es elegir a las personas con las cuales van a trabajar y cómo imaginan ese equipo y qué conversaciones van a querer tomar y bueno, y desde dónde van a poder transmitirles que el marco de trabajo va a ser este de agilidad y no un marco fijo de resultados comprobables, de acusaciones cruzadas cuando no lleguen, sino que van a dar las condiciones, ¿sí? Para poder navegar la complejidad y ir moldeando la cultura interna hacia un lugar de cambio resguardado, ¿sí? Y que vamos a usar en marcos ágiles para trabajar, que nos van a motivar, que nos van a habilitar el cambio como un proceso continuo de aprendizaje, que vamos a tener logros periódicos, que nos vamos a asegurar de eso, pero que sabemos que es un camino en construcción, ¿sí? Que no es que vamos a llegar rápidamente. Bueno, estamos acá, en el momento de construir equipo, en construir mis ideas, ¿sí? De alguna manera adoptar alguna idea fuerza de las que están pensando, ¿sí? Con los problemas que vimos hoy, sabemos más o menos por dónde van a estar los problemas que queremos abordar, ¿sí? Y de qué tipo son. Entonces, para empezar a trabajarlos de manera iterativa. La semana que viene, entonces, vamos a volver sobre los modelos de planificación y vamos a trabajar el concepto de Scrum, que quiere decir cómo gestionar un equipo en concreto para que responda a este modelo de agilidad. ¿Cómo son los pasos? ¿Cómo lo armo? ¿Qué eventos tengo que tener en cuenta? Es una metodología que después la propuesta no va a ser que la apliquen, el que quiere la aplica y el que no quiere no, pero sí les va a dar 4 o 5 tips de cómo transformar sus equipos de innovadores en equipos ágiles. O sea, qué elementos de gestión les van a servir para poder trabajar esos equipos de manera diferente. Y van a ser equipos que van a trabajar distinto dentro de sus escuelas. Necesitan que así sea para resolver este tipo de problemáticas. Les voy a dejar un capitulito de Bernardo Blechmar, que habla mucho sobre soltar el control. Así ya no pueden seguir rumiando esta idea del manifiesto ágil y de los equipos autogestionados, que es la clave de todo. Bien, terminé. Me pasé un poquito, perdón. ¿Cómo están? Bien, sí. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una hermosa tarde-noche. Y descansen. Y esperen el Gracias mail de igualmente. follow-up. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.